Le erra la pizarra, no sé qué es lo que pasa. ¿Comenzó a grabar? Sí. Ahí está, recién está arrancando la pizarra. Para los factores evolutivos, a nosotros nos interesan calcular si hay forma de calcular la dirección, queremos saber hacia dónde ocurre el cambio, queremos hacer predicciones. Y también nos interesa evaluar cuánto es el cambio. Vamos a usar esta idea de delta de P. Esperen que está súper lenta, entonces cometo errores porque creo que no escribe y sí escribe, pero tarde. Uy, qué pesado que está esto. A ver ahí. A ver, voy a ver si puedo cerrar algo aquí. Está media... Mi computadora se está colgando, me parece. A ver, vamos a ver si cierro, algo que me permita a mí. No, no escribió. A ver, volvamos. Está colgada la pizarrita. Espérenme un ratito, ¿sí? A ver, Profe, ¿y si va a inicio y coloca con el clic derecho del mouse o de su para actualizar? Sí, lo que pasa es que el problema es que está re pesada porque tengo varias cosas abiertas. Tenía abierta Moodle, el calendario, y no le da el cuero a mi computadora para trabajar con esto. Así que voy a ver de cerrar algunas cosas, porque básicamente ese es el tema. ¿Sí? Vamos a cerrar. Sí, está bastante chocante esto. A ver qué puedo cerrar de acá. A ver si ahora ya está un poquito mejor. A ver si ahora está con un poco más de velocidad. Discúlpenme, pero bueno, esto es así que vamos a hacer. Ahí está mejor, ¿no? Cuando yo hablo de delta de ¿Dejó de P, compartir, profe? no sé, se dejó de compartir, uy, no me di cuenta. A ver, en esto de tratar de agregar, en algún momento sin querer lo cerré. ¿Ahí? ¿Ven ahí o no? Sí, profe, sí se ve. Bien, bueno, lento, lento, pero vamos. Cuando yo hablo de delta de P, lo que estoy analizando es el cambio en las frecuencias génicas. ¿Sí? Ese cambio yo lo puedo calcular como la diferencia entre el P que hay en una generación T más 1 menos el P que había en la generación anterior. ¿No es así? Esto me permite mirar cuánto cambió. ¿Se acuerdan que vimos que la selección era un factor direccional donde uno podía predecir la magnitud del cambio? Magnitud es el número, el módulo, pero también la dirección. La dirección tiene que ver con que yo puedo ver si esta diferencia es positiva o negativa y eso me va a decir si es negativa, quiere decir que se redujo la frecuencia génica y si es positiva, que aumentó. Así que estoy evaluando en este delta de P con su valor absoluto y con su símbolo, con su signo, puedo decir cuánto es lo que cambió y hacia dónde cambió. ¿Está claro? Entonces,
los modelos generales de selección van a ver en los libros y yo les pido que los detengan, que los lean, no se los aprendan de memoria, pero miren que nosotros podemos calcular cuánto cambia la frecuencia de un alelo bajo distintas formas de selección, ¿sí? No solamente bajo distintas formas de selección que la vamos a ver reflejado en los valores de W, ¿sí? Y también lo podemos ver en función de cuál es la relación de dominancia o recesividad o codominancia que hay entre los distintos alelos. Eso lo van a ver en los libros, está muy bien explicado en el libro de Bismanos Pérez, también está en Soler, es decir, hay un montón de desarrollos matemáticos que nos permiten hacer con fórmulas sencillas las estimaciones de cuánto va a ser el cambio o cuál va a ser el valor de P en la generación T más 1 si ha actuado un determinado tipo de selección, ¿sí? En términos generales, uno puede plantear un modelo general de selección y en ese modelo general de selección, ¿sí? Nosotros podemos incluir los valores de las eficacias biológicas o podemos incluir los valores, ¿sí? De las frecuencias aléricas. Por ejemplo, para P en la generación T más 1, nosotros podemos generalizarlo diciendo que es la frecuencia en la generación T elevado al cuadrado por la eficacia biológica del homocigoto, lo voy a poner acá 1, 1, si P es la frecuencia del alelo A, W, en vez de 1, 1 podemos poner AA, ¿sí? Fíjense, ¿cuánto vale la frecuencia génica P en la siguiente generación? Bueno, van a ser todos los homocigotos de la generación anterior, pero la transmisión de ese alelo va a depender de la eficacia biológica de ese genotipo, ¿no es así? Más la proporción de alelos A que son transmitidos por los heterocigotos, o sea, acá podemos poner P por Q, pongo T indicando que es la generación anterior y esta es la generación siguiente, ¿sí? Y también tendré que multiplicarlo por la eficacia de ese genotipo, ¿sí? Voy a poner A y B para que sea más fácil de escribir y de pronunciar y no estar con A, A1, A2, entonces voy a poner directamente como alelos A y B. Q es la frecuencia de B. ¿Está bien? Entonces, en la generación siguiente, la frecuencia del alelo A va a depender de lo que aporten los homocigotos para ese alelo, en equilibrio lo puedo calcular, por su eficacia biológica. Si esta eficacia es alta, va a haber un gran aporte de alelos A por estos homocigotos. Si esta eficacia es baja, ese aporte va a ser menor. Y lo mismo pasa con los heterocigotos. Y a esto lo puedo dividir por la eficacia biológica media. O sea, que el pase o la proporción de alelos A que pasen a la siguiente generación, cuando hay selección, va a depender de la frecuencia a la que esté ese alelo, a la proporción de los genotipos. Si esto es un valor, un dato que yo tengo, lo voy a reemplazar por este valor, ya lo conozco. En este caso simplemente lo que yo hice es estimar si hubiera equilibrio y la única causa que saca del equilibrio a las poblaciones en la selección va a estar representado en este W. ¿No es así? Y creo que lo hemos visto, cómo podemos calcular la eficacia media de la población. Y bueno, la podemos calcular con la proporción de un homocigoto, que lo podemos llamar P grande. Si no la sé, la calculo como P cuadrado. Si la conozco, será el valor que tenga para esa población, por su eficacia biológica, más la proporción de heterocigotos por su eficacia biológica, ¿no es así? Más la proporción de los otros homocigotos por su eficacia biológica.
¿sí? En este caso, P, H y Q son medidas relativas, ¿sí? Entonces, fíjense que esa eficacia biológica media, ¿sí? Si ya está relativizada aquí, la podemos calcular de ese modo. Es un promedio. Si yo hubiera hecho un promedio, esto hubiera sido lo mismo, imagínense, que sumar las eficacias biológicas de cada individuo. Si yo sumo las eficacias biológicas de cada individuo y lo divido por la cantidad de individuos total, por ejemplo el N, tengo este W. ¿Qué hice acá? Reemplazar, en vez de sumar las eficacias de cada individuo, decir, bueno, tengo tantos individuos de este genotipo, lo multiplico por su eficacia biológica. Más, en vez de sumar cada uno de los heterocigotos las eficacias W, multiplico por la cantidad que hay. Esta es fórmula, y esta fórmula es lo mismo, acá está resumido simplemente. Y acá P, H y Q están presentados como valores relativos. Es decir, es como que ya están divididos por el N. Si yo hubiera puesto valores absolutos, entonces en esta división tendría que, perdón, en esta fórmula tendría que dividir por N. ¿Les queda claro eso, no? Sí, profe. ¿Entienden la relación que hay entre esto y esto? Por ejemplo, si yo en una población tuviese vamos a hacer, les voy a pedir que practiquen un poquito. Tengo 30 individuos de estos, ¿sí? 42 de estos y vamos a poner 28 de estos, ¿sí? Fui a la población y conté eso. Entonces, yo les digo que la eficacia de este genotipo es 0,8, que la de este es 0,93. Y la de este es 1. Ya tengo las eficacias relativas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién se anima a hacer el cálculo? ¿Quién no? Anímense todos a calcular la eficacia media de esa población, de esta población. ¿Cómo van a hacer para calcular la eficacia biológica? Bueno, una posibilidad es decir, bueno, a 30 individuos yo sumo 30 veces 0,8. ¿No es así? Hay 30 individuos que tuvieron esta eficacia. Entonces, yo puedo expresarlo como 30 por 0,8 más 42 por 0,93 más 28 por 1. Pero para tener un promedio ahora tengo que dividir por la totalidad de individuos, que son 28 más 30, 58, más 42, 100. Esto que está acá está escrito de alguna forma en términos de esta fórmula. Sumé cada uno de los individuos, la eficacia que tenían, y la dividí por el total. Esto yo lo puedo expresar en esta forma, si P y Q son valores relativos, es como si hubiera escrito 30 sobre 100 por 0,8. ¿No es así? Más 42 sobre 100 por 0,93, más 28 sobre 100 por 1. ¿Sí? Ay, se me hizo un símbolo no deseado acá. ¿Entienden entonces qué es lo que hemos hecho? Voy a cambiar acá la...
este es el paréntesis de acá, que está feíto, y acá le faltó el paréntesis. Mariel dice, ¿puede ser 0,9? ¿Alcanza a ver? Bueno, de este producto... Andrea también da 0,91. Perfecto, ¿entendieron cómo sí? Perfecto, ¿cómo hicimos el cálculo? Espérenme un segundito. Miren lo que les acabo de escribir. ¿Entienden qué cálculo hemos hecho aquí? Y entienden la relación que hay entre la fórmula escrita de esta forma, con P, H y Q como frecuencias relativas, ¿sí? Es lo que yo hice acá. Perdón, acá abajo ya está relativizada la frecuencia de cada genotipo, ¿sí? Y acá lo que hice es sumar. Yo podría haber sumado 30 veces el 0,8. Acá lo escribí en términos de un producto, ¿sí? 42 veces sumar 0,93 y 28 veces 1. ¿Está claro cómo se calcula la eficacia biológica media? Sí, profe. Bien, entonces, conociendo cómo se calcula la eficacia biológica media, yo puedo saber cuál es la frecuencia de un alelo en la siguiente generación usando este modelo general, ¿sí? Entonces, si fuera un alelo dominante, vamos a subrayarlo acá. Si yo tuviese un alelo dominante, el alelo A es dominante sobre B. ¿Alguien se anima a expresar esta fórmula si fuese un alelo dominante? Si fuese un alelo dominante, WAA sería igual que WAB, si fuese dominante en términos de eficacia biológica, ¿no es así? Entonces, lo que van a ver en los libros es cómo han llegado a partir de esta fórmula general a fórmulas reducidas para una situación, para otra. Pero si sabemos estos modelos generales, ¿sí? Ya no nos importa cuál es la fórmula particular para cada caso, porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar las eficacias biológicas para cada condición genotípica, ¿sí? Acá están los homocigotos para el alelo A y acá la mitad de los heterocigotos, porque sabemos que solo la mitad aporta alelos A. ¿No es así? La mitad, los heterocigotos, ¿se acuerdan que según Hardy-Weinberg eran 2PQ? Pero sabemos que solo la mitad de los alelos van a aportar esto y por eso en vez de 2PQ figura P por Q. ¿Les quedó claro? Entonces, cuando miren a los libros, lo que van a ver es cómo a partir de este desarrollo lo pueden llevar a, bueno, hacer el cálculo si el alelo es dominante, hacer el cálculo si el alelo es recesivo, hacer el cálculo bajo distintas circunstancias. El modelo general que se puede aplicar a cualquiera de todas las circunstancias es esto. Y si yo quiero ver el cambio en P, ¿qué tendré que hacer? Bueno, en delta de P, perdón, vamos a bajar. Dijimos que delta de P era P en la generación T más 1 menos P en la generación anterior. Así que a esto que yo tenía acá arriba, le tendría que restar P. ¿Se entiende? Y si ustedes trabajan con la fórmula, los libros les van a mostrar que, bueno, se puede llegar a fórmulas más reducidas. Yo no me voy a detener en ese análisis porque me importa que entiendan el básico y de ahí no importa si el día de mañana, cuando ustedes necesitan hacer un cálculo, van y buscan cuál es la fórmula adecuada. ¿Tienen preguntas?
Entonces, fíjense que en esta misma situación ya hemos visto cómo calcular la eficacia biológica media de la población. Esto es muy importante. Y también hemos visto cómo puedo yo calcular en una generación cuánto va a ser la frecuencia del alelo si las condiciones de selección son las que están expresadas acá. Tengo las eficacias biológicas para un homocigoto, para el heterocigoto y la eficacia biológica media. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Generalmente en los libros aparece como una tablita de resumen donde está la formulita que podrían usar en cada caso. ¿Sí? Lo importante es que entiendan de dónde viene esa formulita. Si entendemos este modelo general, podemos entender cualquiera de los otros desarrollos. Bueno, ¿preguntas? Entonces ya hemos visto, ¿qué hice? Ya hemos visto cómo calcular la frecuencia de un alelo luego de una generación de selección. Hemos visto primero cómo calcular las eficacias biológicas de cada genotipo y hemos visto también cómo calcular la eficacia biológica media. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo que vamos a hacer ahora, en el práctico, yo les voy a poner una serie de fórmulas para que ustedes vean, bueno, si está ocurriendo este tipo de selección, yo la identifico, puedo usar esta fórmula para resolver este problema. Y vamos a hacer también algunos ejercicios de simulación utilizando el programa Populus. A ver, déjenme pasar a otra hoja, les voy a escribir. Si pueden ustedes descargar para mañana, el programa se llama Populus. Y si me esperan un segundo, les voy a buscar el link. Así lo pueden descargar. Es un software muy interesante que se ha desarrollado no me acuerdo, creo que es en Berkeley, no, en Minnesota, por lo que estoy viendo acá, el desarrollo del software y a ver, aquí lo tienen, ¿lo ven? Es un software gratuito que permite hacer simulaciones de cómo va a trabajar la selección natural, ¿sí? Acá lo tienen, ¿ven? Toda la información requerida y cómo descargarlo. Así que les voy a copiar esta dirección, se las voy a poner en el chat para que, si pueden, lo descarguen y lo tengan en sus computadoras. Se los voy a escribir acá en el chat, me parece mejor, ¿sí? La página de acceso para disponer del software Populus. ¿Lo vieron todos? Y si quieren, también lo podemos poner acá. A ver. ¿Sí? A ver si podemos agrandar esto. No logré que lo haga completo. Bueno, pero ya tienen ahí Populus, ¿sí? Ponen Populus Software y tienen el acceso a la página, como se los mostré recién, ¿sí? Donde descargan el programa. Ese programa tiene simulaciones para distintas situaciones, ¿sí? Hay una versión más nuevita ya, así que bueno, le van haciendo algunos ajustes y vamos a ver, si bien no todas las simulaciones, algunas de ellas. Hoy están muy calladitos. ¿Tienen algo para comentar?
Bueno, sigamos. Entonces, mañana vamos a trabajar haciendo estimaciones de la acción de la selección natural. Vamos a ver que la selección es un factor, dijimos, en el cual podíamos hacer predicciones de la magnitud del cambio y de la dirección del cambio. Cuando Darwin estudió la selección natural o propone la selección natural, fundamentalmente lo que estaba mirando eran los fenotipos cuantitativos, es decir, que él pensaba en la selección, en su capacidad de transformar a las poblaciones de forma gradual y continua, acumulativamente, y tenía en mente seguramente características cuantitativas, como cuáles, por ejemplo. ¿Quién me puede dar ejemplo de una característica cuantitativa? La altura, por ejemplo. La altura. Entonces, por ejemplo, si la población humana se viera sometida a una selección, donde la selección tuviera que ver con los individuos de mayor altura, bueno, nosotros esperaríamos que si ese rasgo cumple las 3 condiciones necesarias y suficientes, entonces deberíamos esperar y poder estimar y predecir cuál es el cambio en la siguiente generación. ¿Cuáles eran las 3 condiciones necesarias y suficientes? No me voy a cansar de pedirles esto porque es fundamental que lo sepan. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Los escucho, ¿eh? En el chat dice Luciana, variación fenotípica. Bien. Ahí tenemos uno, que haya variación en el fenotipo. Muy bien. ¿Qué más? Variación, al menos en parte, que sea heredable. Bien, que esa variación fenotípica que estoy viendo en parte tenga una explicación o una base genética. Muy bien. ¿Y qué más? Diferencia en la probabilidad de supervivencia o reproducción de los... Exactamente, que esas diferencias en el fenotipo que tienen una base o una correlación con diferencias genotípicas expresen diferencias en la probabilidad de sobrevivir o reproducirse para cada una de ellas, ¿sí? Si se cumplen estas 3 condiciones, nosotros vamos a tener actuando la selección. Y entonces, si estamos viendo que este carácter altura tiene variación fenotípica, sí. ¿Cómo podría yo medir la variación fenotípica en la altura de los individuos? Estamos hablando de una población. ¿Cuál herramienta estadística me permite a mí describir esa variación fenotípica? La varianza, profe. Perfecto, la varianza. Entonces, si yo tengo esa variabilidad fenotípica, conozco, sé, intuyo porque veo que padres altos dejan hijos altos y padres bajos dejan hijos bajos, es decir, hay toda una forma estadística de ver la correlación que hay entre padres e hijos para explicar la base genética, ¿no es así? Bueno, si tengo eso, o sea que ya sé que la altura tiene al menos un componente que es hereditario y veo que los individuos que llevan una determinada constitución fenotípica y genética dejan distinta cantidad de descendientes, y esto es en términos poblacionales, puedo hacer una asociación, entonces voy a tener selección. Esa selección, mirada en términos de fenotipo, la puedo describir en 3 formas: direccional, normalizadora y disruptivo. Y vamos a ver que hay otra que se llama dependiente de la frecuencia. ¿Sí? La selección direccional, fíjense que la voy a describir y presten atención porque yo estoy describiendo, fíjense que acá la variabilidad de la característica. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso tengo el tamaño del pico medido en milímetros. No sé, a ver. Sí, medido en milímetros, ¿sí? El tamaño, el ancho creo que era del pico en este sentido, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo la población y claramente se ve cómo es una distribución de esa característica, de esa variable. Miren ustedes
que la hemos dibujado de esta forma, la curva, porque es un rasgo cuantitativo. ¿Cómo se llama esta curva o esta distribución? Distribución normal. Normal, curva de Gauss, la curva en campana, ¿sí? ¿Puede ser otra curva? Sí, puede ser, pero es muy frecuente que ciertos rasgos cuantitativos tengan esta forma de distribución de frecuencias. Y como sabemos que en los caracteres continuos la probabilidad de un valor exacto es 0, se usa la distribución acumulada para trabajar, ¿no es así? Bueno, entonces miren, en este caso yo tengo una selección direccional cuando, y voy a copiar, perdón, cuando, a ver si me permite, voy a tener que salir de acá para hacer lo que quiero. Cuando, por ejemplo, a esto que yo les acabo de mostrar allá, lo voy a dibujar por aquí, espero que me salga más o menos aceptable. Yo tengo acá la variable X, que es la característica que estoy estudiando. Y en el tiempo 0 veo que tengo esta distribución. ¿Sí? Esta es una distribución de frecuencias. Entonces, aquí está la media. Fíjense que ocurre selección direccional cuando se favorece un fenotipo extremo. Y la selección actúa en contra de los fenotipos intermedios y del otro extremo. A esta selección que se le llama direccional, yo espero que con el tiempo, ¿dónde esté la media? ¿En el mismo lugar que antes o se desplace? Se desplace al extremo favorecido. Al extremo favorecido. Entonces, en la siguiente generación yo espero que esta curva se distribuya, por ejemplo, así, que tenga una media en la siguiente generación. Generación 1 y esta generación 0. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que yo estoy mirando solo el fenotipo. Espero que si hay una selección direccional, la media se corra hacia el extremo favorecido, ¿sí? Y a su vez también espero que con el tiempo, si continúa, se va haciendo cada vez más extremo, las diferencias estas sean muy notables a lo largo de la generación. En la generación 1 tengo esto y en la generación 2 a lo mejor tengo esto, más acá todavía. ¿No es así? ¿Se entiende? Entonces, dicho esto, uy, me fui. Podemos ver que lo que ocurrió acá en el caso de los picos de las aves es que, fíjense que tenemos aves con picos más grandes y menos aves, fíjense que prácticamente hay algunos fenotipos que ya no están, ¿sí? Y está claramente la media acá en 30 y no en 20 como estaba en la generación anterior, ¿sí? Claramente acá nosotros podemos ver que si nosotros podemos conocer cuál es la intensidad de la selección, ahí está esta representación de ese extremo amarillo de esta área, me está diciendo la intensidad en que ocurrió la selección. Si yo tengo esa información, voy a poder calcular incluso cuál y predecir cuál va a ser la media en la siguiente generación. ¿No es así? Entonces, fíjense que acá tenemos un experimento con selección artificial, ¿sí? Fíjense que podría ser esto el tamaño del pico o el tamaño del cuerpo de un organismo. Entonces, si yo tengo en el estado original esta distribución, aquí está su media, ¿sí? Y yo estoy seleccionando solo este extremo. Yo digo, bueno, voy a calcular. Voy a dejar que se reproduzcan solo esta fracción de la población, ¿sí? La media de este grupo la puedo calcular y la tengo acá. Yo puedo calcular el diferencial de selección. ¿Qué es el diferencial de selección? La media de toda la población, ¿sí? Comparada con la media del grupo seleccionado. Eso es el diferencial de selección. Delta de X rayita es
esta media del grupo seleccionado menos la media de toda la población antes de la selección, ¿sí? En la generación siguiente puedo ver cómo se desplazó la curva, como lo explicamos recién, y miren, la media está aquí ahora, ¿sí? A la diferencia entre la media de la siguiente generación y la media del estado anterior a este sector, a esta, lo llamo respuesta de la selección. Y va la primera pregunta. ¿Por qué esta generación descendiente no tiene la media en este lugar y la tiene un poco desplazada en un punto que está entre este valor de los seleccionados y el valor original? ¿Qué pasó ahí? Porque lo que yo quisiera es que toda mi generación descendiente tuviera esta media. ¿Por qué esa media no representa a la media de la generación luego de la selección? Sino que esa media está un poquito desplazada y acercándose a la media de la generación anterior. Porque es algo progresivo el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es progresivo. El cambio es progresivo, pero progresivo podría ser que si yo ahora selecciono este grupito, acá, luego voy a tener la curva un poco más allá. Eso me dice que es progresivo. La pregunta es ¿por qué toda la descendencia en la generación siguiente no tuvo en promedio esta media, sino que la media es un poquito menos? Porque vamos a seguir teniendo individuos que... Porque todavía hay variabilidad que se puede adicionar en la siguiente generación. Exactamente, fíjense que esto es un carácter poligénico, estamos suponiendo que el carácter que tiene una distribución fenotípica normal es poligénico. Entonces, cuando se genere la recombinación, seguramente van a seguir apareciendo individuos que tienen la constitución genética que da lugar a fenotipos de menor tamaño. Eso por un lado. Uno, entonces, que en la reproducción, las recombinaciones van a seguir apareciendo genotipos de menor calidad, podríamos llamarle, en términos de esta selección artificial que está guiada hacia un interés en particular. Por ejemplo, que yo quisiera aumentar el tamaño de un fruto que estoy mejorando. ¿No es así? Sí, La profe, otra explicación a este fenómeno es que gran parte de la variación tiene que ver con el ambiente. eso iba a decir. Y ese aspecto no se está heredando. ¿Alguien iba a decir justo eso? Te Sí, escucho. profe, porque ¿Quién habla ahí? justamente no toda la variabilidad se explica con la variabilidad genotípica, la fenotípica es la sumatoria tanto de la variabilidad genética como de la variabilidad ambiental. La fenotípica, exactamente. Y entonces acá hay un componente ambiental que se suma a los efectos de la recombinación y entonces podríamos decir que no nos permiten lograr todo este éxito deseado, sino que nos acercamos, pero no todo completamente. ¿Se entiende esto? Fíjense que acá hay un ejemplo de selección de la rana toro. Y en ese caso, lo que se hizo es ver el éxito de los machos de acuerdo a su tamaño. Entonces acá tenemos el tamaño del cuerpo de los machos. ¿Y cómo se midió el éxito? Bueno, con el número de parejas que se le observaron a ese macho. Fíjense que si nosotros miramos, ¿sí? El número de parejas es más grande mientras más grande es el tamaño de los machos. Eso no quiere decir que no haya machos de tamaño grande que hayan tenido pequeñas cantidad o un número bajo de parejas, pero siempre los números altos de parejas están asociados a machos de mayor tamaño. ¿No es así? Es decir, hay un éxito diferencial de machos de mayor tamaño respecto a los de mayor tamaño respecto a los de menor tamaño. ¿Sí? Esa línea de regresión me está mostrando que hay una asociación entre el tamaño del cuerpo de los machos y el éxito en el apareamiento. ¿Me siguen?
Acá tenemos entonces una consecuencia o un efecto de selección direccional, ¿sí? Y podemos pasar a otra forma de selección. Fíjense que cuando yo hablo de estas formas de selección, desconozco cuál es la constitución genética. Solo sé que hay una base genética. Desconozco cuál es el genotipo, cuál es la combinación de alelos de los distintos loci que me dan esto, esto o esto. Pero sé que hay una base genética heredable. Si no hubiera una base genética heredable, imagínense que yo creía, ¿sí? Yo creía que había una base genética para el tamaño del cuerpo de estos organismos, hice esta selección, dejé que se reproduzcan solo estos, ¿sí? ¿Qué esperaría en la generación siguiente si ese carácter no tuviese una base genética? ¿Qué esperarían en esta curva, acá, en este espacio? Que no cambiase. Esperarían la misma distribución anterior, exactamente, esperaría que no haya cambio. Por eso es que si yo tengo variabilidad fenotípica, pero no responde a una variabilidad genética, entonces no hay cambio evolutivo. ¿Sí? Y eso es muy importante tener en cuenta. Aquí se tienen que dar la existencia de variabilidad fenotípica, clarísimo. Tiene que haber un componente genético, porque si no hay un componente genético, por más que yo seleccione, sigo aquí. ¿Sí? Y por otro lado dijimos que tiene que haber diferencias en la capacidad de sobrevivir y reproducirse que está expresado en esto. Yo dejé que se crucen o yo induje la reproducción solo de estos individuos. Tienen más éxito que todos estos otros que no les permití que se reprodujeran. O tiré las semillas que dejaron. ¿Se entiende? Entonces, si eran plantas, tiré las semillas. Entonces, tenemos acá la selección direccional. Y tenemos otra forma de selección que se llama selección disruptiva. Partimos de vuelta de una distribución fenotípica normal y en la selección disruptiva lo que tenemos son que se ve, la selección favorece individuos en condición extrema, es decir, los que tienen estos valores y los que tienen estos valores, y está actuando en contra de estos intermedios. Si yo dibujara esos efectos de la selección, podría representarlos del siguiente modo. Ay, qué feo que está eso. Bueno. Tengo acá la distribución del fenotipo, acá está la variable, y acá las frecuencias relativas. Y entonces, si la selección favorece a un extremo y favorece al otro, pero actúa en contra de los intermedios, entonces tengo una selección que llamo disruptiva. Por supuesto que quiere decir que la constitución genética de este extremo tiene que ser distinta a la constitución genética de este otro extremo. Porque si fuesen similares, quiere decir que esta variación es solo consecuencia del efecto ambiental y no de los genes. ¿Sí? De vuelta, es necesario que se cumplan las tres condiciones. Y a lo largo de la acción de la selección natural voy a ver que esa distribución me muestra una bimodalidad. Hay muchos individuos en un extremo, muchos en el otro y menor cantidad en el intermedio. ¿Sí? Un ejemplo para esto lo hicieron en un trabajo con este tipo de cascanueces, Pirenestes ostrinus, y lo que vieron también era las diferencias, midieron las diferencias bajo determinadas condiciones naturales, en este caso, de las distribuciones del tamaño de los picos, midiendo el ancho y midiendo la longitud, ¿sí? En la relación de los que sobreviven y mueren. Miren ustedes, ¿sí? Que la mortalidad está reflejando
¿sí? Diferencias, y entonces tenemos una mayor probabilidad de sobrevivir en este extremo y en este extremo, ¿sí? Que se va a ver a lo largo de las generaciones, indicando que va a haber más individuos de picos pequeños y más individuos de picos grandes, ¿sí? Ese tipo de selección podría dar inicio a una separación entre las especies, esa característica distinta. En este caso, lo que se vio es que había semillas de determinados tipos en el ambiente, había muchas semillas grandes y pequeñas y había pocas medianas. Por lo tanto, los que tenían picos pequeños eran hábiles o eran exitosos en consumir las semillas pequeñas, los de picos grandes, efectivos en consumir las semillas grandes, y las semillas intermedias no eran bien aprovechadas por ninguno de los dos. ¿Sí? No solamente que no eran bien aprovechadas, sino que en ese contexto había menor cantidad de semillas pequeñas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de selección disruptiva. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Me pasé. Y tenemos una tercera forma de selección, que es la selección normalizadora. Los individuos favorecidos son los que están en el rango intermedio, es decir, los valores cercanos a la media, valores cercanos a la mediana y cercanos a la moda. Y lo que vemos es que luego de la selección, en realidad el pico se hace, la curva se hace más leptocúrtica, ¿sí? Hay menos variabilidad, fíjense que el desvío es expresada como la distancia entre el punto medio y el punto de inflexión. Aquí esto representaría el desvío. El desvío en este caso es menor que el desvío antes de la selección, ¿lo ven? El desvío estándar. Y entonces fíjense que esa selección normalizadora, uno podría hacerse algunas preguntas. ¿Qué pasó con la variabilidad fenotípica en este tipo de selección? ¿Se redujo, se aumentó o se mantuvo igual? Se redujo. Se redujo la variabilidad, pero ¿qué pasa con los términos medios? ¿Cambió la población? El cambio solamente lo puedo ver en términos de variabilidad presente, pero fíjense que en términos de promedios no hubo diferencia. Si la media estaba en 20, continúa en 20. ¿Sí? Esta representación muestra la probabilidad de que sobreviva la descendencia de acuerdo al peso del nacimiento de las crías. ¿Sí? Esto está hecho para las poblaciones humanas. Obviamente este tipo de selección debe haber sido muy fuerte en otra época. Ahora podemos decir que las prácticas culturales, el avance en la medicina, han modificado las presiones selectivas. Se usa el término relajación de la selección. Y entonces muchas veces decimos que la selección en la actualidad para este tipo de carácter está relajada porque el hombre puede manipular las condiciones que permiten supervivencia, ¿sí? Pero si nosotros miramos en términos generales, vemos que los niños que nacen con un promedio de peso muy bajo o muy alto tienen menor probabilidad de sobrevivir, ¿sí? Y las mayores probabilidades de sobrevivir, miren cómo está acá esa curva mostrando, que se da entre los valores de peso intermedio. ¿Sí? Esto está clarísimo porque hay causas que explican esto. Si el individuo tiene muy bajo peso, ¿qué puede pasar? Puede ser que sea más susceptible a desarrollar algunas enfermedades infecciosas o que tenga problemas. Y entonces, si bien puede nacer vivo, es altamente probable que tenga más riesgos de morirse en los primeros meses de vida. ¿No es así? Sí, profe. ¿Y cuál explicación darían a la desventaja de un mayor peso?
cuando nace un bebé, siempre preguntamos el peso, ¿no? ¿Cuánto pesó? Y entonces, ¿cuáles son los valores que ustedes consideran que les van a decir como normal? 3 kilos, 3 kilos y medio. 3 kilos. Kilos, entre 2 kilos, valores que se consideran óptimos, están en los 3 kilos, ¿no es así? Más o menos. En el chat, Estefanía Lamayo dice dificultad en el parto como una de las desventajas. Exactamente, bien, Javier. Fíjense, Javier, ¿me dijiste? Estefanía. Fíjense que en los individuos de alto peso corren muchos riesgos de perecer ellos y de que perezca la madre también durante el parto, porque el canal de parto tiene unas dimensiones que parece que en relación a las distintas partes del cuerpo ya no puede cambiar mucho más, ¿sí? Entonces es como que la selección ya llegó a un límite en esas acciones para nuestra estructura y eso lleva a que no incremente demasiado el tamaño corporal. A lo mejor la selección pudo actuar durante un tiempo, estamos hablando en la evolución del hombre, aumentando, incrementando ese tamaño del canal del parto, pero esto tiene límites reales, ¿sí? Límites que tienen que ver con la estructura ósea y con distintos aspectos de la anatomía humana. Entonces, claramente podemos ver que la selección en ese caso no va a cambiar, por lo menos en estos momentos, no, y considerando situaciones relativamente normales de presiones de selección, no debería estar cambiando, ni incrementando el tamaño corporal de los individuos al nacer, ni reduciendo por estas explicaciones que hemos dado recién. ¿Sí? Y entonces, esta forma de selección normalizadora, si yo la dibujara, tendría que representarla indicando que la selección favorece el medio y va en contra de los extremos. Algo que es muy importante, cuando en un ejercicio a mí me piden que analice qué tipo de selección está actuando, yo tengo que mirar si tengo información de fenotipo o de genotipo, primero. Segundo, tengo que hacer un esquema, una representación y mirar y ponerle la flechita hacia arriba, ventaja, hacia abajo, desventaja, y eso me va a ayudar a deducir qué tipo de selección está actuando. En este caso, normalizadora. Fíjense que la pregunta es, si hay una selección normalizadora, está actuando la selección, elimina a los extremos, favorece al intermedio. La pregunta es, ¿hay evolución? ¿Qué dicen ustedes? Me quedo pensando, porque, o sea, Porque está cambiando puede estar cambiando la el genoma. población, pero tranquilamente las frecuencias alélicas siguen siendo Por las ejemplo. mismas. Exactamente, incluso si miramos solo el fenotipo no cambia en esa Claro, población. entonces por eso digo, como que hay cambio, pero que no hay cambio a nivel evolutivo. En realidad no hay cambio acá. La selección está eliminando esos extremos, pero vuelven a aparecer todo el tiempo por la recombinación y siguen siendo mejores estos de valor intermedio. Fíjense que esta forma de selección está actuando la selección y sin embargo no conduce a una mejora, no conduce a una mayor adaptación, no conduce a un cambio evolutivo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué pasa con la selección disruptiva? En la selección disruptiva, lo veamos aquí, ¿qué va a pasar a lo largo de las generaciones? A lo largo de las generaciones se va a favorecer los fenotipos de esta clase y los fenotipos de esta otra clase. ¿Va a haber cambio en la población o no? Pero no puede Sí. decirse, o sea, la selección disruptiva no puede generar nuevas especies.
Eso decíamos hace un ratito, que si esto se prolonga en el tiempo y en algún punto se establece un aislamiento y no se cruzan individuos de este extremo con los de este extremo, sumado a que aparezcan mecanismos de aislamiento reproductivo, y eso lo vamos a dejar para la unidad 6, es posible que se generen nuevas especies. Por eso yo les dije que la selección disruptiva, ¿sí?, puede ser el origen de una diversificación a nivel de especies, ¿sí? Pero no necesariamente lo va a ser. Yo necesito agregarle condimentos a esto para asegurar que luego de esta selección tengo especies distintas. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Estábamos aquí. Y acá tenemos otra forma de selección que se llama selección dependiente de la frecuencia. Fíjense que acá nosotros tenemos distintos fenotipos de caracol, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de nemátodes que atacan a cada uno de estos caracoles. En una población yo tengo todos estos tipos de caracoles y todos estos tipos de tremátodes, ¿sí? Fíjense que cuando esta es la forma de caracol más común, incrementa, va a llevar a que incremente los parásitos asociados a esta forma. Pero la acción de estos parásitos les produce mortalidad y por lo tanto la frecuencia de este caracol comienza a bajar. ¿La ven? Y baja también entonces la cantidad de tremátodes de este genotipo. ¿Por qué? Porque sus huéspedes se están muriendo. Mientras baja la frecuencia de este tipo de caracol, incrementa la de los otros, que todavía no están atacados por la otra forma de trematode que tiene una frecuencia más baja. Empieza a incrementar la frecuencia de este tipo de caracol y por lo tanto se ven beneficiados estos tipos de tremátodes. Por eso están desplazadas un poquito las curvas del caracol y del trematode, ¿sí? Pero cuando se hace muy común este caracol, ¿qué va a pasar? Aumentan mucho estos tremátodes y empiezan a causarle la muerte a estos caracoles que entonces reducen su frecuencia en la población. Y se incrementa la de otro tipo de caracol. En este caso, podríamos haberlo hecho con 2 caracoles, pero el estudio ha mostrado que hay una relación muy clara entre los genotipos de caracoles y los genotipos de tremátodes que los atacan. ¿Sí? Ese es un ejemplo interesante. Otro ejemplo para esta selección dependiente de la frecuencia se da en este cíclido. El cíclido es este animalito que preda a esta especie de pez. Resulta que hay una variabilidad genética en la morfología que da lugar a morfologías distintas de la boca de perizodos. Hay individuos que tienen la boca desarrollada hacia la derecha y otros que la tienen desarrollada hacia la izquierda. Y esa característica es genética. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo había puesto otro esquemita y recién me doy cuenta que lo debo haber borrado o tomé una presentación que no era la que correspondía. Bueno, no importa. Acá lo que podemos ver es que estos peces, cuando hay mucha cantidad de estos predadores, que se acercan siempre del flanco izquierdo, ¿qué va a pasar? Aprenden a estar atentos para evitarlos. ¿Y qué es estar atento? Y siempre están mirando con más atención hacia este costado. Por lo tanto, cuando aprenden eso, a ver de dónde viene el ataque, empieza a disminuirse la eficacia de esta forma de predador. ¿Por qué? Y bueno, porque es difícil que consigan a la presa, justamente porque la presa aprendió a que el predador se acerca del lado izquierdo. Esto pone en ventaja a las formas
que tienen la boca del otro lado y que se acercan del lado derecho. ¿Lo ven? Y eso hace que empiece a aumentar la frecuencia de este genotipo, pero cuando es muy alta, ahora la presa aprende a defenderse más del lado derecho y entonces está atenta a los ataques que vienen del lado derecho y empieza a reducirse entonces la ventaja que tenían estos individuos y a incrementar la del otro. Fíjense que esta curva que tienen acá son las frecuencias relativas de los individuos de este genotipo-fenotipo y de este fenotipo-genotipo. Lo pongo así porque esto es un fenotipo que tiene una base genética clara, ¿sí? Entonces, fíjense que estos son distintas temporadas. En esta temporada era frecuente esta forma y esa forma, ¿sí? Acá está referida a la mandíbula izquierda, cae su eficacia. Si yo hubiera dibujado acá la curva de la otra forma, la tendría que dibujar contrapuesta, ¿no es así? Y entonces en ciclos distintos vemos cómo las proporciones de las formas de Perisodus con boca a la izquierda, con boca a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Van cambiando y alternándose. Lo interesante es que esas formas se mantiene el polimorfismo en la población. Siempre hay de las dos, lo que fluctúa son las proporciones. Y por lo tanto, podemos decir que está todo el tiempo habiendo evolución en términos generales. Se hizo común esta forma se hizo rara en la siguiente generación, vuelve a hacerse común, todo el tiempo está cambiando y su eficacia está dependiendo de qué tan común es la forma. Mientras más común son los peces con boca a la derecha, la eficacia para predar a este pez es más baja. Al bajar esa eficacia, se hace más rara esta forma. Y al hacerse más rara, y cuando estos aprenden a cuidarse desde el otro lado, empieza a incrementar la frecuencia de esta forma. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿han leído, han visto algún ejemplo de selección dependiente de la frecuencia que me quieran comentar? ¿Otro ejemplo distinto a estos dos que acabo de dar? ¿No? Otro ejemplo que se suele dar con frecuencia, ustedes saben que hay muchas plantas que son genéticamente autoincompatibles. Entonces, los individuos que tienen un alelo en el polen no pueden unirse a estructuras con el estigma que tienen el mismo genotipo, la misma constitución genética. Entonces, solo germina el polen que tiene un alelo distinto al del estigma, ¿sí? Entonces, cuando una variante se hace muy común, se reduce la proporción de semillas que producen ese alelo y que incrementan la de otros. Y entonces, las poblaciones que tienen estas formas de autoincompatibilidad tienen una gran variabilidad que está siempre fluctuando y conservando todos los alelos. ¿Sí? ¿No hay nada más que quieran decir? Lo que tenemos acá es otra clasificación. Fíjense que antes hemos hablado de la distribución del fenotipo. Vamos a hablar ahora de la distribución de los genotipos. Si yo puedo asociar un fenotipo en términos de supervivencia y reproducción a un genotipo dado, entonces la distribución de los genotipos es discreta. Por ejemplo, yo podría dibujar aquí las proporciones relativas de 3 genotipos.
Imagínense que acá represento a un homocigoto, acá al heterocigoto y acá al otro homocigoto. Y que las frecuencias relativas las voy a expresar a través de un diagrama como este. ¿Sí? Si ustedes miran, acá hay una distribución discreta. La selección puede favorecer a un extremo, a estos individuos de este genotipo, y en contra de estos otros. ¿Cómo le llamamos a esa forma de selección que favorece a un extremo y por lo tanto favorece a un alelo? La llamamos selección purificadora. ¿Por qué purificadora? Porque lo que hace esta forma de selección es ir gradualmente eliminando este alelo. Por supuesto que esta selección purificadora va a ser muy rápida si hay dominancia completa, por ejemplo, del alelo A. Si A domina, en pocas generaciones puedo eliminar tanto homocigotos como heterocigotos, y esto es muy rápido. ¿Sí? Si B domina, siempre quedan parte de los homocigotos, de los heterocigotos, y entonces el efecto es más lerdo. Pero está clarísimo que yo puedo predecir cuál es el resultado luego de esta selección. ¿Qué esperan ustedes respecto a la frecuencia del alelo A y del alelo B? Si P define la frecuencia del alelo A y Q describe la frecuencia relativa del alelo B, entonces, ¿qué espero que pase en el tiempo? ¿Qué esperarían con esta distribución? Que aumente la frecuencia del alelo B. Que aumente la frecuencia del alelo B y por lo tanto aumenten los genotipos que llevan para este alelo y estas disminuyan, ¿no es así? Sí, profe. Profe, ¿cuánto tiempo llevan a hacer estos estudios? Depende de la intensidad con la que actúe la selección. Cuando se hacen cajas experimentales en las poblaciones y uno tiene claramente, por ejemplo, los genotipos, uno en una generación puede obtener resultados. El tiempo también va a depender del tiempo que nos interesa a nosotros en evolución, ¿cuál dijimos que era ese tiempo? La generación. Entonces, si yo quisiera hacer un ejercicio, ¿qué escribí acá? Sí, una F. Yo quisiera hacer un trabajo sobre evolución. ¿Qué buscaría? ¿Organismos de generación corta o de generación larga? Corta. Corta, porque entonces podría verlo rápidamente. ¿Sí? Por eso se ha trabajado, por ejemplo, con Tribolium, que es una forma de gorgojo que ataca las harinas, entonces yo puedo criarla en laboratorio con determinadas harinas, y entonces puedo tener rápidamente resultados y tener muchos individuos, porque también es muy importante que las poblaciones sean grandes. Porque si las poblaciones no son grandes, yo voy a dudar si la causa de la evolución fue la selección o fue el azar, que lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Sí? Profe, ¿y hay alguna diferencia con las selecciones en cuanto al tiempo, en cuanto a las generaciones o no? A ver, no me quedó muy claro. ¿Te animas a repetirme la pregunta y si la podés formular de una forma distinta, a ver si te entiendo mejor? O sea, si cambiaría el tiempo para las distintas selecciones que estamos viendo. Sí, fíjate vos. Si yo tengo una selección purificadora y yo les planteé recién que A domina sobre B. ¿Ese cambio va a ser más rápido o más lento que en el caso donde el alelo B domine sobre A? Más lento. El primero va a ser más Si lento. A domina sobre B, voy a cambiar mucho más rápido que si B domina sobre A. ¿Por qué? Porque si B domina sobre A, los heterocigotos están transportando el alelo A, mientras que en este caso los estoy eliminando, se comportan estos dos como igual y estoy eliminando todo esto. ¿Se entiende?
No, Sí. profe, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Bueno, volvamos. Imagínense, vuelvo a dibujar acá. Y lo voy a hacer distinto ahora, no exactamente A. Si A domina sobre B, pongamos dominancia completa. Voy a tener yo en un extremo los AA y los AB, ¿sí o no? Y en Sí, el profe. otro extremo voy a tener los BB. Acá se favorece esto y acá va en contra de esto. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? Imagínense que es una selección tan fuerte que W para AA y AB es 0, no sobreviven. ¿Sí? Se llama generalizado, una selección donde el alelo A es letal. Puse esto para una situación extrema. ¿Qué va a pasar en la siguiente generación? Ah, solamente van a estar los bebés. Solamente voy a tener individuos bebés. Miren qué rápido que actuó acá la selección. Perdón, esto es 1 y esto es bebé. Si el alelo A es dominante y es letal, en una generación los elimino. ¿Y qué pasó con la variabilidad con esta forma de selección? Cambió. Cambió aumentando, cambió disminuyendo. Disminuyendo A y aumentando B. La variabilidad, yo ya no estoy hablando de lo que le pasa a A y B, pero puedo decir en términos generales que acá se perdió variabilidad genética. ¿Se perdió el alelo A? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, es muy importante analizar las consecuencias de las distintas formas de selección sobre la variabilidad. Cuando vimos hace un rato la acción de la selección sobre los fenotipos cuantitativos, vimos que pasaba con la varianza. ¿No es así? Y ahora que estamos mirando frecuencias genotípicas, podemos ver las consecuencias sobre la variabilidad medidas sobre medidas de variabilidad relacionadas a esto. Hemos visto la proporción de los polimórficos, fíjense, acá era polimórfico y ahora es monomórfico. También si trabajo con muchos halados, sí podría ver qué pasa con la heterocigosis media, podría ver qué pasa con los índices de diversidad genética. ¿Sí? Es decir, las formas de selección las podemos evaluar en términos de las consecuencias sobre la variabilidad genética. ¿Sí? Esa selección purificadora que les acabo de mencionar es una selección que lleva a la pérdida de variabilidad genética. ¿Sí? Tenemos otra forma de selección que se llama selección diversificadora. En la selección diversificadora, ¿sí? También se llama selección a favor del heterocigoto. Si yo represento esto, voy a borrar acá. Puedo decir que si tengo 3 genotipos, en el ejemplo de la anemia falciforme, vamos a usar 2 alelos. Seguramente conocen el caso de la anemia falciforme. ¿Sí? Y lo que se ve es que las eficacias de los distintos genotipos son diferentes. La máxima es para el heterocigoto y hay menos eficacia para un genotipo homocigoto y con otro coeficiente de selección para este homocigoto. ¿Sí? Ustedes deben recordar que en la anemia falciforme, un cambio en un aminoácido de la hemoglobina produce un fenotipo de
un fenotipo de la forma de los glóbulos rojos, pero que ese fenotipo, la forma, está relacionado además con el tipo de hemoglobina y la eficacia de ese tipo de hemoglobina en el transporte de oxígeno es lo que está fallando, ¿sí? Acá tenemos individuos homocigotos para la hemoglobina normal. Acá tenemos individuos homocigotos para la hemoglobina falciforme y acá heterocigotos que forman glóbulos de una clase y de la otra. Miren que yo puedo ver el fenotipo, en este caso en términos de la forma del glóbulo rojo, pero también podría verla, a ver, saqué la diapositiva, podría verlo en términos de la eficacia para transportar oxígeno. Si ustedes se acuerdan, ¿lo vieron al ejemplo en genética? Acá tenemos, uy, ¿qué pasó con todo esto que me está apareciendo propagandas acá? ¿Dónde quedé? No, volví al principio. La poca sensibilidad de mi lápiz hace que... Fíjense, podemos hacer un análisis de las frecuencias observadas de cada genotipo, ¿sí? Y las que esperaría yo si hubiese equilibrio. Para que recuerden, dijimos que estos individuos de genotipo SS, que es los que tienen la hemoglobina falciforme, que da forma a los glóbulos rojos falciformes, transporta poco oxígeno, ¿sí? Entonces los individuos tienen dificultades fisiológicas por esa falta de capacidad de transporte de oxígeno. Por otro lado, los individuos de este genotipo, con hemoglobina normal, tienen la desventaja de que esos glóbulos rojos normales son atacados por el parásito de la malaria y tienen más probabilidades de morir por malaria. Los intermedios, que son heterocigotos, intermedios en el sentido genotípico, estos heterocigotos no son intermedios en términos de fenotipo, son mejores. ¿Por qué? Porque su probabilidad de muerte está reducido tanto por anemia como por Malaria. por malaria. Muchas gracias. Y esto lo podemos ver en términos de los valores esperados. Fíjense que si yo tengo en una población se evaluaron 12.387 recién nacidos, con estas proporciones para cada genotipo. Si yo calculo las frecuencias alélicas de cada genotipo, y ahí me voy a parar y les voy a pedir que calculen ustedes esas frecuencias del alelo S y del alelo A, ¿sí? A ver. Vamos a ir acá. ¿Cómo van a calcular la frecuencia del alelo A? Los homocigotos de A más la mitad, ¿no es así?, de los heterocigotos sobre el total. ¿Estamos de acuerdo? Hoy están todos muy dormidos, me parece, ¿eh? Sí, profe. Entonces, sí están dormidos, a ver si se despiertan, hagan el calculito. Ya tienen la fórmula acá, les pongo los valores. Calculen las frecuencias alélicas en función de estos valores. ¿Alguien lo tiene ya?
A mí me da 0,87, 0,88. 0,88, ¿qué es lo que te da 0,88? ¿La frecuencia de este alelo? Sí. ¿De A? Bueno, a mí no me da 0,88, me da otro valor, pero me voy a fijar si no cometí yo el error, ¿no? A ver, déjenme que calcule de nuevo. ¿0,87 también, profe? Ah, sí, me acabo de dar cuenta que apreté mal una tecla recién. ¿A todos les da igual? Sí, profe. ¿Cuánto les da? 0,87. ¿Cómo hicieron el cálculo? ¿Qué valor pusieron acá? No, 9.300. 9.365, ¿está bien? ¿Más cuánto? Más. Yo puse los 2.993 dividido 2. Perfecto. 2.000, ay, ya me olvidé, 993. Sí, profe. Sobre el total, ¿que cuánto es? 12.377. ¿Están todos de acuerdo? ¿Y entonces cuánto vale la frecuencia del alelo S? 13. Sí. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿cuántos individuos? Acá están los observados. A Acá ver en el si... chat dicen 0,13, Mariel. Perfecto. Ay, perdón. Quise seleccionar esto, a ver si me deja moverlo más abajo. No. Me achicó. No me deja agrandar. Ah, qué tortura esto, perdón chicos. Me destruye los nervios esto. Bueno, volvamos a escribirlo, hagamos mejor, así evitemos problemas. Me estoy demorando el vicio con... Tengo los observados que me quieren dictar los valores. Para A era 9,365, ¿sí? Para AS 2,993, ¿estoy bien? Y Sí, para profe. SS 29, ¿así es? Y el total eran 12.387. ¿Sí? ¿Qué espero, qué proporción de estos individuos espero yo con este genotipo? Espero P cuadrado por N. ¿No es así? Por eso les hice sacar P y les hice sacar Q. Espero esta proporción. ¿Qué implica esto? Bueno, espero 0,87 elevado al cuadrado por 12.387. ¿No es así? Sí, profe. Bien. ¿Y acá qué espero? ¿Qué proporción espero de heterocigotos? 2P por Q. Gracias, gracias. Alguien que hable. Me encanta que respondan. Que esto sería 2 por 0,87 por 0,13 por N. ¿No es así? Sí, profe. Bien. Muchas gracias. Por 12.387. ¿Sí? ¿Y acá qué espero? Q cuadrado.
Muy bien, o sea, 0,3 al cuadrado. bueno, ¿quién me quiere decir cuáles son estos valores? ¿Les coincide con esto que yo tengo acá? No. ¿No? No. Pero cerca no les da, puede tener que ver con los redondeos. No, a mí me da 9.375. Sí, a mí también, profe, para A. ¿Cuánto les da? 9.375. 9.375. A ver, déjenme, puede tener que ver con los cálculos usados exactos acá, ¿no? De las frecuencias alélicas, no es redondeo. ¿Sí? Pero bueno, si lo tienen así, corrijamos con el redondeo. Esto está hecho sin redondear, con valores exactos. A ver dónde estoy, que me perdí ya. Aquí. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da la frecuencia esperada de SS? Q cuadrado, que era 0,13, ya redondeado, 0,13 elevado al cuadrado por 12.387. ¿Cuánto les da? 209,34. ¿Sí? ¿Y cuánto les da? 2 por 0,87 por 2 por 0,87 por, dijimos, 0,13 por 12.387. ¿Cuánto les da? 2.802. ¿Quién me dicta, chicos? No los escucho bien. 2.802. Sí, 2.802. ¿802 o 12? 2. ¿Sin comas? Es que redondeé esto. Ah, bueno, eso es bien importante. Y justo los otros días, una de las chicas en consulta me decían, profe, aclare lo del redondeo. Trabajen siempre, cuando tienen muchos números enteros, con 1 o 2 decimales. Cuando tienen pocos números enteros, van agregando cantidad de decimales. La calculadora les permite conservar el valor total y pueden redondear al final cuando quieran escribir el número, ¿sí? Los redondeos, recuerden siempre las reglas que les han enseñado en matemática, si redondean para arriba o redondean para abajo. Entonces, sin redondear, porque acá sí hemos usado los decimales, usémoslo también aquí. ¿Cuánto les da? 2.801,93. Bien. ¿Y para el siguiente? Eran 9.375,6. 9.375,6. Con 2 decimales sería como 60, ¿no es así? O ese 6 también estaba redondeado, ¿cómo es la cosa? Yo para usar la misma cantidad de decimales. A ver, ya lo vuelvo a hacer, profe. A ver, debería sumar esto, 4 y 3, 7 y 3, 10. 1 y 3, 4 y 6. No, fíjense que podría hacerlo para evitar más errores, hacer directamente la diferencia de 12.387 menos las otras dos categorías, 2.801,93 menos 209,93.
34 para que me dé un valor exacto, 9.375,73. Así me da exacto este valor, ¿sí? Bueno, fíjense que para sacar las eficacias relativas, en este ejemplo, yo podría, fíjense, tengo lo observado y lo que espero. ¿Sí? Las eficacias relativas las puedo sacar con las tasas que corresponden, ¿no es cierto? La tasa de supervivencia puedo sacar aquí, aquí y aquí. ¿Cuál es esa tasa de supervivencia? Es la que debería haber, si no se hubiera muerto ninguno, perdón, la que hay sobre la que debería haber, la puedo calcular de este modo, a la tasa de supervivencia. Fíjense que yo no tengo acá un recuento, sino que estoy haciendo una tasa de supervivencia respecto a lo que hubiera esperado de cada genotipo. ¿Sí? Esto sobre esto me va a dar estos valores que yo escribí acá a la derecha, pero como ya los cambié respecto a los que yo tenía antes, los vamos a volver a calcular. Esto equivaldría a lo que hemos llamado lambda. Eso que está acá. ¿Sí? Yo esperaba que haya 209 y resulta que hay 29. ¿Sí? ¿Quién dice algo? ¿Quién opina algo? A mí me da 0,1385. ¿Sí? Si quisiera redondear, vamos a poner 0,14. Y en este, ¿cuánto les da? ¿1,06, profe? Esperen que yo no tengo calculadora, uso la del celular y la verdad que es una calculadora que me resulta súper incómoda. Tengo 1,068. Bueno, entonces, si voy a redondear en dos decimales, 1,068 o 1,07, ¿está bien? Y en el siguiente, más o menos. $0,99 me da a mí. 0,99. ¿Sí? Fíjense que estos valores, voy a borrar esto porque están hechos con distintos números. Estefanía pregunta en el chat 0,999, o sea, 1. ¿Pondrían el 1 o se deja 0? No. ¿Cómo? No te escuché. 0, ¿cómo es? 0,999. 39. 991 sería cerca de 1, exactamente. Si redondeamos, hay que redondearlo a 1. ¿Sí? Si es 0,999, hay que redondearlo a 1. ¿Sí? Y finalmente, entonces, podemos sacar las eficacias relativas. ¿Cómo van a sacar las eficacias relativas? ¿Cuál es el mejor de todos estos? El genotipo A. No. El SA. 1,07 es el valor más alto, ¿no es así? Sí. Voy a dividir cada valor por el más alto y eso me va a dar la eficacia relativa W. W para SS, ¿cuánto es?
0,14 dividido 1,07. ¿Sí? Ese es 0,13, dice Natalie. ¿Cuánto me dijiste? 0,13. 0,13. ¿Sí? Exactamente. Y para el heterocigoto es fácil porque es este valor sobre sí mismo. Y para el otro homocigoto, 0,93. bien, 0,93, sí, también dicen en el chat. perfecto. Entonces, si yo miro esto, ¿puedo decir algo respecto a cuál es el mejor genotipo? Mirando estos W, ¿cuál tiene mayor eficacia biológica? LSA. LSA. El SA es el que tiene mayor eficacia biológica. La selección lo favorece y va en contra de estos dos. ¿Sí? Fíjense que esta forma de selección llega a eliminar alguno de los alelos. No. No, porque el mejor individuo justamente está aportando, no aportando, sí, también aporta, los dos alelos, ¿sí? Entonces, fíjense que esta forma de selección, ¿sí? Lo que hace es mantener la heterocigosis. Primero la aumenta hasta los valores máximos, ya vamos a ver cuáles son esos, y luego se queda ahí y ya no cambia más. Uno puede calcular cuál es la frecuencia del equilibrio. ¿Qué es la frecuencia del equilibrio? Bueno, cuando la población ya no cambia más, ¿qué frecuencia va a tener el alelo S y qué frecuencia va a tener el alelo A? Lo puedo calcular con esta fórmula que tienen acá. P del equilibrio quiere decir qué frecuencia alcanzó uno de los alelos y por lo tanto el otro también, cuando ya la población no cambia más, porque la población puede incrementar un alelo y disminuir otro, o viceversa, hasta el punto de máxima eficacia. Y ese punto voy a tener los dos alelos. Y se puede calcular teniendo en cuenta los coeficientes de selección para un genotipo homocigoto y el otro. Acá S es el coeficiente de selección de un genotipo y T el del otro, ¿sí? Fíjense, si yo llamara al coeficiente de selección S, calcular acá los coeficientes de selección, ¿sí? ¿Cuál sería acá el valor de S? Le voy a poner S. ¿Cuánto es? El coeficiente de selección para el genotipo SS es la diferencia entre la eficacia biológica y 1. ¿Se acuerdan? 1 menos W es igual a S. ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente de selección para el heterocigoto? 0. 0. ¿Y cuál para el otro homocigoto? Le vamos a 0,07. llamar T al coeficiente de selección este. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces díganme, ¿cuál es la frecuencia a la que llegamos a un punto donde no cambia más la población? Utilicen esta formulita. Con estos valores. ¿Sí?
0,92. Perfecto, 0,92 a mí me da lo mismo. Uy, ¿dónde lo puse? Acá. ¿Sí? Las frecuencias en el equilibrio fíjense que la primera pregunta que les puedo hacer es yo, ¿a quién es P acá? A mí me pasa que yo nunca me acuerdo en la formulita a cuál llamar S y a cuál llamar T. Pero no hace falta acordarse de eso, es muy sencillo. ¿Cuál va a ser el alelo más, cuál intuitivamente esperan ustedes que sea el alelo más común en esta población? ¿A o S? Mirando esta información de acá. A. Entonces, P está referido al alelo A. ¿Sí? Si no se acuerdan a quién llamar S y a quién llamar T en esta formulita, cuando obtienen el número rápidamente se van a dar cuenta a qué alelo se refería, simplemente porque los valores más grandes van a corresponder al alelo que en homocigosis se comporta mejor que el otro alelo en homocigosis. En este caso, este alelo se comporta mejor que ese. ¿Lo ven? Cuando la población alcanza estas frecuencias alélicas, ya no cambia más. ¿Sigue actuando la selección? Sí, sigue actuando, sigue eliminando ambos homocigotos en las proporciones que correspondan. Y sin embargo, la población ya no cambia más, se alcanzó el equilibrio. Y esta forma de selección es muy importante porque el equilibrio se alcanza en una situación donde se mantiene la variabilidad genética. Es decir, la selección a favor del heterocigota mantiene la variabilidad genética. ¿Sí? La selección diversificadora es la equivalente a la disruptiva si yo en los extremos pongo los homocigotos. Y en ese caso favorezco un homocigoto, favorezco el otro homocigoto y voy en contra del intermedio. ¿Qué esperarían? Esperaría que en las siguientes generaciones, con esta forma de selección, ¿sí?, haya muchos homocigotos de una clase, muchas del otro y pocos heterocigotos. Ahora, siempre que hay reproducción me van a estar apareciendo los heterocigotos. No se los voy a demostrar por una cuestión de tiempo, pero solamente se mantienen los dos alelos cuando se parte de igual frecuencia alélica. Si el alelo A y el alelo B tienen igual frecuencia génicas, esta selección mantiene la variabilidad genética. Pero si el alelo A tiene una frecuencia mayor o menor que la del otro alelo, la selección lleva a que se fije un alelo en una población donde hay reproducción panmíctica. Si la población tiene mecanismos que separan a los grupos homocigotos de una clase de los homocigotos de la otra clase, entonces puede llevar, dijimos, a la formación de dos especies separadas. ¿Les quedó claro? Y ahora voy a avanzar con menos ejercicio para dejarlos para la próxima clase, porque si no, no voy a tener tiempo. Y en estos minutos que me quedan vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas es el concepto de carga o lastre genético. Les tengo que decir que muchas veces usamos la palabra carga genética para hacer referencia al concepto de acervo genético o dotación genética. Y eso es erróneo. Uno usa la palabra carga genética para referirnos a un fenómeno negativo. La carga o lastre genética hace referencia, lo tienen aquí, a la pérdida de eficacia biológica en una población respecto al máximo que podría tener. ¿Lo ven? Es una medida relativa. El lastre genético es la diferencia entre lo máximo que podría tener una población y el valor medio de la población, que ya hemos visto cómo se calcula.
Si la media de la población coincide con el máximo, no hay lastre. Ahora, hay lastre cuando el promedio de la población tiene menos que el máximo. Si yo calculara, se lo dejo para que lo hagan ustedes en la casa, calculen para estas frecuencias alélicas, que hemos calculado acá, no las escribí, pero ustedes la tienen, y con estas eficacias biológicas, acá tienen el W, calculen cuál sería la eficacia media de esta población. ¿Sí? Tendrían que multiplicar para cada para 29, multiplicar por su eficacia biológica 0,13 y dividirlo por 12.387. Perdón, 29 por 0,13 más 2.993 por 1 más 9.365 por 0,93 y a todo eso dividirlo por 12.387 y tendrían la eficacia media. La pregunta es, ¿tendrá lastre esta población? El lastre es la diferencia del máximo con el medio. ¿Cuánto es el máximo que podría tener una población? Uno. La máxima eficacia biológica es si todos los individuos tuviesen el mejor genotipo, la eficacia sería 1. Entonces, una población con una eficacia menor que 1 tiene lastre. Este lastre que se genera por esta forma de selección se llama lastre equilibrado. Como tarea, calculen el lastre aquí. Ya les mencioné cómo calcular W media, calculen el lastre. La selección a favor del heterocigoto produce un lastre que se llama lastre equilibrado. ¿Y por qué ocurre ese lastre? Porque a pesar que quedaran, imagínense un caso extremo, que quedaran vivos solo los heterocigotos, por una cuestión de la segregación se producen gametas con S, gametas con A, y cuando se unan al azar volverían a formar genotipos de las dos clases de homocigotos. Por lo tanto, habría lastre. Ese lastre que tiene que ver con la segregación se llama lastre segregacional. Pero como en este caso está asociado a una selección equilibradora, los autores le llaman lastre equilibrado. ¿Sí? También hay lastre segregacional cuando yo tengo un locus con un alelo recesivo que es deleterio. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de ese alelo recesivo en homocigosis reduce la eficacia biológica. Bueno, por segregación siempre va a estar apareciendo ese genotipo y a ese lastre le llamo segregacional. Otra forma de lastre es el lastre por la mutación recurrente. Si yo tengo una mutación deleteria que se repite y se repite, van a aparecer individuos con genotipos deleterios. Y entonces, la pérdida de eficacia biológica de esa población por la presencia de esos individuos la voy a llamar lastre mutacional. ¿Y quién se anima a contarnos qué es lastre sustitucional? Cuando la mutación produce un alelo que es mejor al que había, la selección va a tender a reemplazar, la selección purificadora, el alelo mejor va a reemplazar o sustituir al alelo que existía antes. ¿Sí? Y hasta que se reemplace toda la población, tenga el nuevo alelo, voy a tener periodos donde convivan los dos alelos y por lo tanto voy a tener lastre. Va a haber individuos heterocigotos, va a haber individuos con el genotipo homocigoto para ese alelo viejo que tiene menor eficacia biológica y en el promedio la población va a tener menos eficacia biológica. Ese lastre sustitucional
ha sido muy criticado porque Haldane se preguntaba, y ahí aparece esto que yo les puse aquí como dilema de Haldane, ¿cómo podía una población evolucionar hacia una mejor constitución genética por una sustitución si en el medio se produce lastre? Bueno, yo no me voy a detener mucho acá, pero una de las soluciones es que nosotros estamos calculando el lastre sustitucional mirando la población actual comparada con una situación donde la mejora era la presencia del alelo antiguo. En realidad, para evitar ver que la sustitución produce un lastre, la generación donde solo tenía el alelo viejo, ¿sí?, debería compararse con la mejor situación formada por una población toda con el alelo nuevo. Entonces, ya no tendría eficacia biológica 1 la población homocigota para el alelo viejo, sino tendría valores menores que 1 y entonces claramente la sustitución, ¿sí?, no generaría un lastre. Pregunta para ustedes para que trabajen cuando hagan el práctico y para que lo vayan pensando ahora es, ¿cómo afectan las diferentes formas de selección a la variabilidad genética? La clave está en primero decir qué medida voy a usar. Entonces, yo digo, voy a medir con proporción del óseo polimórfico, voy a medir con número de alelos, voy a medir con heterocigosis media. Bueno, ¿qué hace cada una de estas formas de selección sobre esa variabilidad genética? Es cuestión de que lo piensen, ¿sí? Pero estos no son los únicos problemas que tenemos en evolución. Vamos a ver que Darwin dejó claro que había ciertas circunstancias donde era complejo interpretar lo que pasaba con la selección natural. Una de esas circunstancias es cómo era posible que la evolución hubiera llevado al surgimiento de algunas características, por ejemplo, los caracteres llamativos de los organismos, cuando esto era negativo para su supervivencia, ¿sí? Este es el ejemplo de caracteres como las plumas vistosas de muchas aves que las ponen o las exponen con mayor riesgo respecto a los predadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo podía ser que la selección hubiera beneficiado esas características? Bueno, vamos a ver qué los resuelve describiendo una forma particular de selección, que es la selección sexual, ¿sí? La selección sexual explica el surgimiento de estas características vinculadas al dimorfismo sexual. Otra duda que se le presenta a Darwin es, ¿qué pasa con las poblaciones como las poblaciones, acá vemos el caso de la selección sexual, qué pasa en el caso de las poblaciones, me voy a volver atrás, donde no todos los organismos, los individuos se reproducen? En los insectos sociales, solo algunos individuos se pueden reproducir, por ejemplo la reina entre las abejas, ¿sí? Pero las obreras no lo hacen. Entonces, él dice, ¿cómo pudo haber evolucionado esto cuando es desventajoso para los individuos el no reproducirse? ¿Sí? Y aquí tienen dos respuestas, una vinculada a las características que diferencian los sexos, que es la selección sexual, y la otra relativa a los niveles con los que actúa la selección, que son las unidades de selección. Les voy a pedir para mañana que lean el artículo que tienen subido en Moodle, que es referido a las unidades de selección, que se llama selección multinivel. ¿Sí? Para que charlemos sobre este tema. Y que lean en cualquier libro, ¿sí?, las formas de selección sexual. Es decir, qué es la selección sexual y qué tipos de selección sexual hay. ¿Sí? Entonces mañana rápidamente, en los primeros 10 minutos, vamos a abordar este tema y después vamos a dedicarnos a trabajar con el práctico y con simulaciones. Para que vean
tenemos acá, déjenme que vuelva hacia atrás, los dos aspectos. Por un lado, la selección sexual, que el mismo Darwin la define, ¿sí?, como la ventaja que tienen ciertos individuos sobre otros del mismo sexo, ¿sí? Y esa ventaja está referida solo a cuestiones reproductivas. Así tenemos aquí esta definición de Darwin de selección sexual y vamos a ver que la selección sexual hay de distintos tipos. Por otro lado, ¿sí?, y ahí tenemos la definición de Wilson. Por otro lado, voy a saltar esto, vamos a ir a este hecho de que no todos los organismos parecen ser los blancos de la selección. Hay algunas características que son difíciles de explicar como surgidas por selección con el individuo como blanco. Imagínense, si ser altruista le produce una desventaja al organismo, al individuo, ¿cómo puede ser que la selección haya llevado al surgimiento de características como el altruismo, si eso va en contra de la supervivencia del propio individuo? Bueno, y acá entra en debate lo que se conoce como las unidades de la selección. ¿Cuáles pueden ser los blancos de la selección? Y tenemos toda la gama de posibilidades. Darwin habla siempre del individuo, pero Dawkins, y les voy a pedir que los que puedan leer, en la biblioteca está el libro, pero también está en PDF el libro que se llama El gen egoísta. Bueno, Dawkins plantea que la mínima unidad sujeta a selección es el gen. Y en el otro extremo, ¿sí?, Gould y Eldredge han propuesto que las especies son unidades de selección. Y en el medio aparecen diferentes unidades como los grupos, las familias, ¿sí? Es decir, siempre que se cumplan las tres condiciones de variabilidad fenotípica y genética, y diferencias en las probabilidades de sobrevivir y reproducirse, cualquier entidad que cumpla con estas condiciones puede comportarse como un blanco o unidad de selección. ¿Sí? Entonces, los dejo para que ustedes trabajen con esto y mañana son ustedes los que van a hablar de la selección sexual y ustedes los que van a hablar de selección o unidades de selección. Para facilitar el trabajo, y por si no les alcanza el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Los individuos con apellidos desde la A hasta la M van a trabajar con la selección sexual. Van a leer el tema y van a tener que estar dispuestos a contarnos de qué se trata y qué tipos de selección hay. Todo esto muy cortito lo vamos a hacer. Y los alumnos que tengan apellidos que van desde la N hasta la Z, no sé si son la mitad, pero bueno, arbitrariamente tomé esta decisión, van a leer el artículo de selección multinivel. Si les cuesta entenderlo, van a leer entonces antes las unidades de selección tal como lo describe, por ejemplo, Soler. Puede ser Fondevila, puede ser también Bismanos, ¿sí? Y entonces van mañana a contarnos de qué se tratan las unidades de selección. En la primera media hora vamos a desarrollar esto y en el resto de la hora siguiente vamos a tomar algunos ejercicios del práctico para resolverlos. ¿Les queda claro? Profe, ¿puedes repetir qué le toca desde la A hasta la M? De la A hasta la M, selección sexual. De la N en adelante,